Hoy les vengo a hablar del principio de incertidumbre, mejor dicho, el principio de indeterminación. Este postulado fue hecho por Heisenberg. Quizás yo creo que sería bueno hablar un poco de Heisenberg antes de meternos directo al tema del principio de incertidumbre. Heisenberg, él nació en 1901, murió en 1976. Él hizo un montón de cosas. Él estudió en la Universidad de Múnich, eh, y trabajó con Max Born durante varios años, hasta 1927, que fue el año en el que sacó el principio de incertidumbre, por el cual unos años más tarde se ganaría el premio Nobel. Eh, Unos años después de haberse ganado el Nobel, empieza la Segunda Guerra Mundial y él queda a cargo de la parte de investigación para la bomba nuclear de Alemania, eh, para la bomba atómica de Alemania. Para tener una idea de lo que es realmente, es la variación del momento, eso es lo que significa ese triangulito, el delta, variación del momento multiplicado por la variación de la posición de la partícula o cosa que estamos viendo, es igual o es mayor o igual a una constante, que esta constante está relacionada con la constante de Planck. Ahí está dividido por 4pi o 2pi, depende de la notación en la cual se ocupe, pero es igual a una constante. Eh, lo que acá está representando el delta o la diferencia es más que nada la variación de la posición en donde nosotros pensamos donde que puede estar. Y esto obviamente con unas mediciones donde uno cree que puede estar un electrón entre unos Armstrongs por aquí, unos Armstrongs por allá, y uno sabe más o menos la velocidad en la cual, el rango de velocidad en la cual está la partícula. Lo interesante que dice esto es que tú no puedes obtener las dos variables de manera precisa. Es decir, si tú conoces 100% si tú, la variancia que tú tienes de un electrón, partícula, etcétera, es cercano a cero, se te empieza a indeterminar o empieza a ser excesivamente grande la varianza o las diferentes velocidades que podría tomar esta partícula. Bueno, uno podría pensar de que esta indeterminación que sucede en... Bueno, uno podría pensar de que esta indeterminación o incertidumbre que se genera entre la velocidad y la posición depende más que nada de nosotros, simios gigantes, intentando de ver partículas muy pequeñas. Pero sucede de que no es así, no es por nuestra culpa, no es que nosotros que estemos intentando de medir las cosas hagamos de que todo pase mal. No, es simplemente de que el universo está hecho así, de que no es porque, por ejemplo, si estamos intentando de medir un electrón y lo apuntamos con una linterna, los fotones que pegan con el electrón hacen de que cambie su velocidad. No, es que el hecho de que sea una onda relaciona diferentes magnitudes, las cuales evita de que uno pueda medir con precisión las dos magnitudes de cierta partícula. En este caso vendría a ser el momento o la velocidad y la posición. Y todo por culpa de Luis de Broglie, que relaciona las ondas con las partículas, hace de que esta eh, indeterminación entre las dos magnitudes que vendría a ser el momento y la posición sea más que nada intrínseca de la misma partícula, de que no sea problema de nuestras mediciones o nuestras herramientas para poder medirlo. El mismo hecho de que se comporte como una onda hace de que ya sea absolutamente imposible determinar exactamente ambos valores, debido a que si uno conoce la posición de una onda, o exactamente, por ejemplo, en este caso, esta partícula que se veía ahí, ese punto, cuando uno conoce, cuando uno conoce la posición de esa onda, deja de conocer absolutamente lo que vendría a ser hacia dónde se está propagando y la velocidad con la cual se está propagando. ¿Por qué sucede esto? Antes de entrar a eso, yo creo que es necesario conocer a dos personas importantes que ayudaron mucho al descubrimiento de esto, que sería de Broglie y Fourier. Fourier, la razón por la cual nos interesa en este momento es que es por dos cosas que dijo principalmente. Una, de que cualquier función continua, no importa qué tan rara o extraña sea, se puede representar o es equivalente a la suma infinita de funciones armónicas. De ahí sale la relación entre
entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Mientras más amplia es esta función en el tiempo, menos funciones armónicas se necesitan para representarla. Eso es lo que dice Fourier, y luego está nuestro amigo... Eso es lo que dice Fourier, y luego está nuestro amigo de Broglie, que él relaciona las ondas con las partículas, y que dice que los electrones se comportan también como ondas. De hecho, esa es la razón por la cual también se ganó el premio Nobel. Y retomando después el principio de incertidumbre, de manera más gráfica, les voy a mostrar una animación que yo programé ahora para poder mostrarles un poco lo que vendría a ser esto. Porque en la mecánica cuántica, como dijo de Broglie, ya no se consideran, las partículas se dejan de comportar como partículas de por sí y se empiezan a comportar más como una mezcla entre onda y partícula. Yo diría que incluso más tirado a onda. En la mecánica cuántica, lo que consideramos partículas ahora son ondas. Entonces, esto tendría que ser como la representación gráfica de lo que es un electrón. Todos los puntos que están en la pantalla podrían ser posibles lugares en los cuales está el electrón, y si se dan cuenta, todos tienen el mismo color. Por ende, todos son igual de probables. Y uno puede ver la onda hacia dónde se está propagando y podría calcular con mayor facilidad. En este caso, conocemos la velocidad en la cual se está propagando esta onda y la dirección. Pero a medida de que nosotros vamos colapsando nuestros lugares a los cuales estamos observando, o lo que vendría a ser las posibilidades de dónde puede estar el electrón, empezamos a tener menos visión de lo que es la frecuencia y de lo que es la velocidad en este caso. Hasta llegar al punto donde, cuando logramos tener la posición exacta del electrón, es imposible determinar hacia dónde está yendo, porque uno solo ve una partícula que oscila, pero no ve hacia dónde se propaga esa oscilación o esa onda. Y lo mismo pasa, que cuando conocemos hacia dónde se está propagando la onda, hay una infinidad de puntos en los cuales podría estar el electrón. Esto es una manera más gráfica y diferente de poder entenderlo, lo que es el principio de incertidumbre. Es una forma más gráfica en la que podemos ver el principio de incertidumbre, y de hecho, en realidad, ni siquiera... esto es más que nada la probabilidad de que esté en un lugar la partícula, ni siquiera es la posición, es como que está indeterminado, no puede estar en cualquiera de las zonas de las cuales se puede ver, hasta llegar a un punto específico en los cuales está, pero no se sabe la velocidad o la dirección en la cual se está propagando esta onda. Bueno, y la forma en la que generalmente se colapsa todo este menjunje de probabilidades, todo esto es sumando y contrarrestando ondas planas. Como ustedes bien saben, si uno suma, por ejemplo, un pico con un valle de una onda, cuando se suman quedan contrarrestados y queda parecido a cero. Y así, si uno va sumando y indeterminando por ende la velocidad de la partícula, uno llega hasta llegar a un punto donde uno puede tener la posición exacta de lo que vendría a ser esta partícula o este electrón, para poner un ejemplo más claro. Una demostración también algo bella del principio de incertidumbre es que si nosotros, debido a la ecuación de que propuso Schrödinger, si nosotros conociéramos exactamente la posición, como es lo que estamos viendo ahora, del electrón o de esta partícula, en este caso este punto que se ve ahí, si nosotros conocemos exactamente la posición, por ende la incertidumbre de la posición es igual a cero, porque la ecuación es varianza del momento multiplicado por la posición igual a una constante. Si nosotros despejamos esto sabiendo de que la incertidumbre de la posición es igual a cero, porque conocemos exactamente la posición, y despejamos la variación de momento, y despejamos la variación del momento, quedaría algo como el momento es mayor o igual que la constante partido en cero. Porque cualquier valor partido en cero no existe, es algo indeterminado. Y lo mismo pasa al revés. Si nosotros conocemos con total certeza cuál es la velocidad, porque el momento es masa por velocidad y nosotros conocemos la masa del electrón, y conocemos también lo que vendría a ser la velocidad del electrón. Si tenemos esto acá, podríamos calcular perfectamente hacia dónde se está propagando la onda y la velocidad.
Por ende, la varianza de la velocidad o del momento sería igual a cero, porque conocemos el momento conocemos el momento con total precisión. Nos quedaría que la posición es mayor o igual que la constante partido de la varianza del momento, que en este caso el momento sería igual a cero. Por ende, independiente de qué hagamos, se va a indeterminar. Es imposible conseguir que ambos valores de las varianzas en esta ecuación sean igual a cero, porque se indeterminarían y no cumplirían la inecuación del principio de incertidumbre. Y bueno, si hay tanta incertidumbre y no podemos conocer bien la posición y la velocidad, ¿cómo es que nuestros GPS siguen funcionando? ¿Y cómo es que nos muestran la posición de nuestro auto y la velocidad en la cual estamos andando? ¿Cómo es que los GPS nos pueden dar nuestra posición y velocidad de manera precisa? Es porque los órdenes de magnitud son tan diferentes entre unos par de centímetros por aquí y unos par de centímetros por allá, y la velocidad, que puede ser unos metros por segundo más rápido, unos metros por segundo más lento, es tan diferente la diferencia en este caso de momentum, ¿no? Que masa por velocidad, por eso hablamos también de la velocidad, y la posición, que para nosotros puede parecer un centímetro es poco, pero comparado con la constante de Planck, que sería 0,33 ceros para atrás 663, es tan pequeño la constante de Planck en comparación con centímetros, metros, etcétera, que cualquier pequeñez, como incluso un cambio de temperatura, no, porque si uno tiene una temperatura, en teoría se está moviendo, sus partículas se mueven, eso ya es suficiente para que no tengamos que preocuparnos en nuestro día cotidiano del principio de incertidumbre, no tenga implicancias. Las diferencias de magnitud son tan diferentes que no nos logra afectar de manera significativa. Y otras implicancias también súper fuertes de lo que vendría a ser el principio de incertidumbre sería de que el principio de incertidumbre solo dice sí, Kobe, y chao, todo lo que vendría a ser determinismo, no más determinismo. El determinismo lo que decía era una propuesta filosófica y física que decía de que si nosotros conociéramos el universo como todo el estado inicial de todas las moléculas y las velocidades iniciales y momentum inicial y energía inicial, podríamos reconstruir lo que fue la evolución del universo hasta el día de hoy, incluso ver lo que va a pasar en el futuro. Pero eso no es así. Debido a la mecánica cuántica y cómo funcionan las partículas, el hecho de que sea una dualidad onda-partícula hace de que no se pueda conseguir bien la posición y la velocidad. Ni siquiera la naturaleza, el universo mismo lo sabe, porque son ondas. Y tienen este comportamiento. También, por ejemplo, otra de las repercusiones de esto sería de que no existe una temperatura del cero absoluto. Es una temperatura teórica en la cual las partículas dejan de moverse. Y en el momento si existiese eso, no podría cumplirse el principio de incertidumbre, debido a que nosotros conoceríamos la velocidad. Si es temperatura cero, la velocidad es cero, la partícula no se está moviendo. Esa es una de las definiciones de temperatura. Y la posición exacta. Y como existe el principio de incertidumbre, no existe el cero absoluto. No puede existir algo más el gélido que menos 273, 273 creo que era, grados Celsius. No puede existir algo más frío que eso, porque se rompería el principio de incertidumbre. Tampoco, por ejemplo, existe el vacío absoluto, porque también no podemos, no existe el vacío absoluto. Y esas son implicancias muy grandes que cambiaron y fueron grandes razones por las cuales Heisenberg obtuvo su premio Nobel por este mismo principio. Lamentablemente voy a tener que dejarlo aquí por temas de tiempo. Espero hayan podido entender un poco mejor lo que es el principio de incertidumbre con la vaga explicación que logré dar sobre esto. Y nada, buena suerte también en sus presentaciones.